Gloria a Dios. ¿Puedo ocupar su lugar? Vamos a ir a la palabra de Dios. Empezamos hace 8 días a hablar acerca del carácter de Cristo, de poder tener el carácter de Cristo. Y hablábamos de algo acerca de cómo podemos nosotros cambiar nuestra percepción de nosotros mismos y siendo más como Jesús quiere que seamos. Hablando de la mentalidad que tenía Giesi, el siervo de Eliseo, que no quería ser discípulo, sino quería ser solamente un siervo. Y veíamos las consecuencias que esto le trajo a Giesi. Veíamos cómo equivocó, cómo le faltaba la fe, cómo tenía temor, cómo codiciaba las cosas, que cómo quería algo para él cuando todavía no era el tiempo. Entonces, esa forma de pensar es un conflicto porque no percibimos y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Pero todo empieza en la manera de pensar. Todo empieza en nuestro pensamiento. La gente quiere resolver los problemas que enfrenta de manera externa. Es decir, si tenemos un problema financiero, queremos conseguir prestado. Si tenemos un problema de salud, corremos al médico y ponemos nuestra fe en medicinas que no sabemos ni de qué están hechas, pero no las tomamos y confiamos que eso nos puede ayudar. Cuando tenemos un problema con las personas, queremos que las personas cambien y queremos que ellas sean diferentes para que nuestros problemas no sigan o no persistan los problemas. Pero en realidad el mayor problema, todo se genera en nuestra manera de pensar. Todo se provoca en nuestro pensamiento. Si nosotros entendemos que nuestro pensamiento es lo que genera nuestro comportamiento, entonces podríamos entender que el problema está en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos. Y muchas cosas que nos pasan, muchas cosas que nos suceden, se originan ahí en el pensamiento. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, la Biblia nos enseña y nos anima a que tengamos el pensamiento de Cristo, que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Él piensa. Y yo les he dicho en muchas ocasiones en las reuniones en la iglesia, yo les he dicho que si tenemos un problema y no sabemos qué hacer, lo mejor que podemos hacer antes de correr con el amigo, con el compadre, con el vecino, con el pariente para que nos diga qué hacer, lo mejor es decirle al Señor: Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Tú qué harías en esta situación? ¿Cuál decisión tomarías? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Qué acción tendrías? ¿Hacia dónde irías? ¿Cómo te comportarías? Y sería mejor para nosotros porque entonces estaríamos actuando en una mejor forma que en una manera equivocada. Porque muchas veces no es malo el consejo de los demás. No estoy diciendo que ya no escuchemos el consejo, no. Lo que yo digo es que no pongamos el consejo de los demás como prioritario antes de escuchar a Jesús. Por eso es importante para nosotros venir primero a Jesús y después buscar la ayuda que nos podría ayudar a cambiar nuestra situación. Pero antes ya buscamos la ayuda de nuestro Señor. Antes ya buscamos una palabra, un consejo, una palabra de aliento, una administración, algo que Dios pueda hacer por nosotros si nosotros anhelamos tener la mente de Cristo. Si nosotros seguimos pensando como pensamos, seguiremos teniendo los mismos resultados. Si seguimos pensando de la misma manera, vamos a caer en los mismos errores, vamos a tener los mismos problemas y nuestra situación no cambiará. Por eso es importante cambiar nuestra manera de pensar. Ya eso se los he hablado muchas veces acerca de renovar nuestro entendimiento, lo que dice Pablo a los romanos en su carta a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya muchas veces les he hablado de eso, de renovar nuestro entendimiento. No les voy a hablar de eso ahora. Les voy a hablar acerca del efecto que tiene la mente sobre nuestra conducta. Si nosotros pensamos, que podamos distinguir ese pensamiento que tenemos, o que podamos distinguir esa manera de pensar que está en nuestra mente. El pensamiento no se genera externo, el pensamiento se genera interno, que puede estar influenciado por cosas externas. Es decir, yo puedo ver algo, hacerme una idea, y en base a esa idea yo tengo ya un pensamiento. Los que estudian el comportamiento humano a eso les llaman paradigmas. Los paradigmas son moldes, son estructuras que ya están en nuestro pensamiento y que a través de esas estructuras nosotros filtramos toda la información que nos llega. Incluso filtramos la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo sencillo.
Si usted escucha en la predicación de la iglesia el domingo, en la reunión, usted escucha que Dios puede cambiar su situación y está escuchando la palabra y la Biblia le está hablando y Dios le está ministrando a través de la palabra y le está diciendo, Dios puede cambiar tu situación, pero tus paradigmas te dicen que no. Tus paradigmas te dicen que has tenido fracaso tras fracaso, error tras error, falta tras falta y que tu situación no ha cambiado en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Y entonces, como no ha cambiado tu situación, tú crees que lo que se te está diciendo no es cierto porque tu paradigma, tu pensamiento, tu mente te dice que no es cierto. Y tienes el testimonio de 50 años o 40 años o 30 años viviendo de la misma manera que te dicen, no vas a cambiar. No va a cambiar tu situación. Esos paradigmas son los que impiden incluso que la misma fe que nosotros pudiéramos tener en Cristo se detuviera. Y en lugar de esperar un milagro de parte de Dios, nuestros paradigmas, nuestra mente nos dirá que no es posible. Entonces sí es importante entender lo que pasa en nuestra mente, porque a veces ni siquiera entendemos lo que traemos en nuestra mente. Ni siquiera sabemos lo que traemos en nuestra mente y como ni siquiera lo sabemos, no podemos entender todo el efecto que está teniendo nuestro pensamiento en nuestro comportamiento. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos ante las circunstancias, incluso nuestra manera de enfrentar los problemas está causada o está originada en nuestro pensamiento. Y si nuestro pensamiento no está sujeto a la voluntad de Dios, nuestra mente no se está transformando hacia la mente de Cristo, pues nosotros vamos a seguir siendo las mismas personas. Yo soy de una idea, aunque el mismo Señor Jesucristo viniera en persona y les hablara a ustedes y les diera el sermón del monte que dio hace casi 2000 años, cuando Él se paró en un monte y empezó a dar una serie de enseñanzas, ahí en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es uno de los sermones más grandes que nuestro Señor Jesucristo ha dado y que están registrados, quizás dio otros más largos, pero ese es el que está registrado. Y podemos ver que habló de muchas cosas, que habló del dinero, que habló del perdón, que habló del amor, que habló de las circunstancias, de los problemas, de nuestras necesidades, del cielo, que habló de muchas cosas, de la oración, del ayuno, de tantas cosas que son fundamentales para la vida del creyente, que aun si el Señor Jesucristo viniera en persona y nos lo dijera en persona, si nuestra mente no ha sido cambiada y no quiere cambiar, no pasaría nada. ¿Por qué les digo esto? Uno puede decir, si Jesús me hablara, por supuesto que cambio. No, el testimonio está ahí en la Biblia. Que fueron muchos los que escucharon y fueron pocos los que aceptaron este cambio en su manera de pensar. Eran miles los que seguían a Jesús. Y no fueron miles los que continuaron siguiendo a Jesús. Solamente quedaron unos pocos al final de esos miles. ¿Qué pasó? Que el Señor Jesús no tenía un buen discurso, no tenía palabras de convencimiento, no era un buen orador. ¿Qué pasó con Jesús? No, el problema no estaba en Jesús ni en el mensaje que Jesús dejó. El problema estaba en la mente de aquellos que le escuchaban. Y si nosotros no entendemos que el problema está en nuestra manera de pensar, no vamos a generar un cambio en nosotros. Nos amoldamos tan fácilmente a lo que nos sucede, nos amoldamos tan fácilmente a lo que nos pasa, que nos da flojera cambiar. Nos da flojera cambiar nuestra manera de pensar. Y esa es la palabra, flojera. Porque no es otra cosa. No es el miedo, no es la incredulidad, no, es flojera. Es flojera generar un cambio. Es flojera a renovar nuestra mente, a transformar nuestra manera de pensar. Porque no estamos tan cómodos, tan a gusto con lo que vivimos. Nos hemos ajustado tanto a eso que creemos que ese es el diseño de Dios para nosotros. Pero la Biblia nos enseña que no. Y precisamente, si la Biblia nos enseña eso, vamos a ver por qué la Biblia nos enseña acerca de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Vamos a ver en el libro de los Salmos, en el capítulo 94, Salmos 94, casi a la mitad de su Biblia. Vamos a leer el versículo 11. ¿94? Sí, 94, versículo 11. Capítulo 94, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, y Él conoce
que son vanidad. En otra traducción dice, el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que estos pensamientos son absurdos. Se oye duro, pero es verdad. Nuestros pensamientos no son tan claros. A veces nos imaginamos tantas cosas o pensamos en tantas cosas, nuestra mente empieza a trabajar tan rápido. El cerebro humano trabaja más rápido que cualquier computadora en la Tierra. Si ahorita ya hay supercomputadoras que trabajan rapidísimo, no, la mente del ser humano es más rápida todavía que cualquier computadora en la Tierra. No ha habido una máquina que iguale la velocidad del pensamiento humano. Pero esa velocidad con la que trabaja la mente nos mete en problemas. Si no tenemos canalizados nuestros pensamientos y si nuestra mente no está alineada en un sentido correcto. ¿Por qué? Porque podemos oír algo, una frase, no sé, a lo mejor estás en el trabajo o en la calle o en una reunión familiar y tú oyes que alguien comenta a un lado tuyo y dicen de alguien que se equivocó, que la regó y que por causa de ese error ahora todos tienen que pagar las consecuencias. Tú te empiezas a imaginar, como no oíste de quién se trataba, te empiezas a imaginar en tu mente de quién estarán hablando. Y la mente, como es engañosa y generalmente está pensando en sí mismo, cuando nosotros pensamos, generalmente todos nuestros pensamientos giran alrededor de nosotros, no alrededor de los demás. Nuestros pensamientos giran alrededor de nosotros. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, lo que soñamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, nuestros temores, inseguridades y todo lo que somos. Y entonces oímos una frase que se dice algo y empezamos a pensar que están refiriéndose a nosotros. Y nuestra mente empieza a viajar y a hacer un viaje en la imaginación y en el pensamiento, porque creemos que se está hablando de nosotros. Llegamos a un lugar y la gente se está riendo y se están riendo a carcajadas y cuando entramos guardan silencio. Decimos, estaban hablando de mí. Seguramente estaban hablando de mí. Pensamientos que uno dice, ay pastor, yo no pienso así, pero analiza un poco su vida. Y muchas veces hemos caído en esa trampa de la mente, que nuestra mente se imagina o piensa o se hace ideas en nuestra cabeza de que es acerca de nosotros. Y eso nos hace meternos en problemas, nos hace sentirnos mal, frustrados, enojados, odiamos a todo el mundo, tenemos problemas con la gente, ya no tratamos bien a los demás. Y tenemos un conflicto en nosotros porque creemos que somos nosotros de quien se están refiriendo esas personas. Así es como viaja la mente de rápido. O simplemente algo más sencillo, a lo mejor no te pasa que oyes las risas y crees que están hablando de ti o que se están burlando de ti, pero a lo mejor te haces ideas. Vas a salir de la casa y oyes en la radio, hay problemas de tráfico en el Distrito Federal. Todos los días hay problemas de tráfico en el Distrito Federal. Y tú vas hacia el distrito y entonces dices, híjole, me va a tocar el tráfico. Y ya vas predispuesto, tu mente empieza a viajar, a hacer un diseño, a crear una imaginación de todo lo conflictivo que te va a ir ese día. Y sí, muy probablemente te toque tráfico y sí, muy probablemente te afecte la cantidad de autos que circulan por la ciudad. Sí, pero no era tan grave. Pero la mente se imaginó tantas cosas que sí te parece grave. Así es la mente y por eso la mente genera tantos problemas al ser humano. Así como tiene la capacidad de crear, porque todos ustedes pueden ver cosas hermosas que la mente del ser humano ha creado, desde pinturas maravillosas de grandes artistas de la pintura, obras escritas, construcciones, inventos. Hace poco fuimos a un centro de distribución de teléfonos celulares. Fuimos a un centro de distribución porque había que pagar una cuenta del celular de mi esposa. Fuimos a pagar su renta mensual. Y estaba yo viendo los aparatos celulares. Yo me maravillaba y decía, ¿cómo es posible que el ser humano haya creado cosas tan extraordinarias? Que están hechas en una cajita tan pequeña y cada vez son más delgados, que uno puede decir, wow, ¿cómo pueden hacer eso? No sé si usted se ha dado a la tarea de pensar cómo está hecho un celular por dentro. Que haya pensado alguna vez cómo está hecho. A lo mejor usted no sabe cómo está hecho, pero usted lo usa. Y no porque no sabe cómo está hecho, usted, ay no, quién sabe qué tenga, a lo mejor es cosas del diablo y mejor lo dejo. No, usted usa un celular.
porque le es útil, porque le funciona, porque la mente de alguien trabajó para diseñar eso y está ahí. Pero así como la mente del ser humano puede crear cosas extraordinarias, porque tenemos la capacidad creativa con algo que Dios nos dio, que también se llama creatividad, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, somos seres creativos. Así como el ser humano también puede crear, la mente del ser humano también puede destruir. Y lo podemos ver en lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Están siendo destruidas muchas cosas y muchas formas que Dios estableció, como la familia, como la sociedad, como la autoridad. Están siendo destruidas por la mente del ser humano, porque también la mente del ser humano puede destruir. Y dice la Biblia en este pasaje que acabamos de leer que Dios conoce los pensamientos del ser humano, aunque los pensamientos del ser humano sean absurdos. Y si nosotros entendemos que los pensamientos del ser humano tienen esa capacidad de crear, pero también tienen esa capacidad de destruir, conviene entonces que nuestros pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios. Porque si nosotros entendemos que nuestra mente puede ser transformada y que nuestra mente puede ser tocada por Dios, entonces podemos ver la mano de Dios transformando nuestras vidas. ¿Amén? Ok. Entonces, vamos a ver en Romanos capítulo 1, ¿qué pasó con la mente del ser humano? Si Dios hizo al ser humano, y también al momento que hizo al ser humano, también creó su mente, ¿qué le pasó a la mente del ser humano que fue transformada? Que fue tocada a manera de ser una mente totalmente destructiva en lugar de constructiva. Y nosotros pasamos por esa situación. Lean Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 22. ¿Ya están ahí? Romanos 1, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios. Está hablando del ser humano. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. El 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Hasta ahí. Dice la Biblia que el ser humano se ensoberbeció, se enorgulleció a sí mismo y tomó algo que él consideraba sabio, que lo hizo convertirse en una persona necia, porque desecharon a Dios, sacaron a Dios de sus vidas. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. Hoy, gracias a Dios, podemos decir entonces que nosotros no estamos en ese grupo de personas reprobadas en su mente que cambiaron a su creador por las criaturas. Entonces nosotros hemos vuelto al camino correcto, pero hay una condición en el pensamiento humano que le hizo desviarse completamente y alejarse de Dios. Y la razón es simple: el ser humano menospreció a Dios. El ser humano sacó a Dios de su vida. Y cuando el ser humano saca a Dios de su vida, entonces el ser humano se vuelve a una condición humana, animal, bestial, que le hace vivir por instinto y no por entendimiento. Aunque el ser humano tiene mucho conocimiento, no significa que sea sabio. Hoy el ser humano confunde la sabiduría con el conocimiento. Es decir, se cree que una persona que tiene mucho conocimiento
que tiene muchos estudios, que tiene mucha preparación, esa es una persona sabia. Pero la verdad es que no es así. Puede tener mucho conocimiento, pero no significa que sea sabio. La sabiduría viene de Dios y la Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, aquellos que han sacado a Dios de sus vidas no necesariamente son personas sabias. Podrán ser personas con mucho conocimiento y con facilidad y acceso a la información. Hoy usted puede ver a un niño de 10 años accesando a información que antes solamente los hombres de maestría, de doctorado podían accesar. Pero usted puede ver a niños accesando información por medio del internet que antes no podían accesar. Pero no por eso significa que un niño es un niño sabio. Es un niño con mucho conocimiento, pero la sabiduría no tiene o no necesariamente está ligada al conocimiento. Pero no significa que nosotros ignoremos el conocimiento. Necesitamos el conocimiento. También dice el libro de Proverbios que anhelemos el conocimiento, que busquemos la inteligencia, que paguemos incluso si es necesario por adquirir nosotros ese conocimiento y esa ciencia que nos hace falta. Pero el punto es que el ser humano reprobó su mente o la volvió en una condición reprobada por sacar a Dios de su vida. ¿Qué es lo que pasa con nuestras mentes? Se supone que Jesús ya está con nosotros, se supone que Dios ya está en nuestras vidas, entonces se supone que nuestra mente no tendría que ser una mente reprobada, tendría que ser una mente entendida, tendría que ser una mente que tiene la capacidad de reflexionar y de meditar en lo que es correcto para nosotros. Pero ¿por qué seguimos cometiendo errores? ¿Por qué seguimos cometiendo faltas? ¿Por qué seguimos teniendo problemas y circunstancias que ya no deberíamos de vivir? Incluso problemas en nuestros pensamientos, problemas serios en nuestra mente que nos crean conflictos existenciales, que nos crean una inestabilidad personal por causa de nuestros pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo podemos nosotros lograr que nuestra mente vuelva a tener una condición de acuerdo al diseño de Dios? ¿Cómo podemos volver nuestras mentes y nuestros pensamientos de la manera correcta? Antes de llegar a eso, vamos a ver la diferencia que hay ahí mismo en el libro de Romanos, pero en el capítulo 8, vamos a ver que sí hay una diferencia entre una mente que está en una condición natural y una mente que está bajo la dirección del Espíritu Santo. Lea conmigo en Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 6 al 9. Romanos 8, versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay una diferencia entre aquellos que piensan de manera natural y aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de la carne, estamos en una condición natural. Pero cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, nuestra vida trasciende a una condición espiritual. Nosotros no podemos pensar que nuestro cambio sucede por arte de magia. Muchos quisiéramos que en el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, todo cambiara de maravilla y se volviera wow, de la noche a la mañana, que pudiéramos decir, no, ya soy otra persona, he sido cambiado, mi mente va siempre para arriba, para el frente, puro éxito, éxito, éxito. Quisiéramos que así fuera, como por arte de magia. Pero en realidad hay una acción que nosotros tenemos que realizar para que el cambio suceda. Y Pablo lo dice, ocuparse de la carne te lleva a una condición natural, pero ocuparse de las cosas del Espíritu te lleva a una condición espiritual. Entonces, si yo quiero ver un cambio en mi mente, tengo que pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Lea conmigo, no pierda ahí Romanos porque vamos a regresar ahí a Romanos, pero vaya conmigo a Gálatas, unos libros más adelante de donde usted está ahora.
en el capítulo 5. ¿Cuáles son las cosas de la carne a las que se refiere Pablo? Dice Pablo, si te ocupas de las cosas de la carne, tendrás una mentalidad natural. Pero si te ocupas de las cosas del Espíritu, tendrás una condición espiritual. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. ¿Cuáles son las cosas de la carne? ¿A qué se refiere Pablo? Y ahí en Gálatas, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, nosotros tenemos una lucha interna siempre, constantemente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Nuestra alma está a la expectativa de ver quién gana. Entonces hay una lucha interna siempre en querer hacer las cosas del Espíritu y querer hacer las cosas de la carne. Cuando nosotros actuamos conforme a la carne, estamos manteniendo nuestro pensamiento en una condición natural. Y el apóstol mismo Pablo, ya lo decía en Romanos, si tú piensas en las cosas de la carne, tendrás una condición natural, pero si piensas en las del Espíritu, tendrás una condición espiritual. Y aquí en Gálatas nos vuelve a decir lo mismo. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, pero ustedes, dicen, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer los deseos de la carne? ¿Alguna vez te has sentado con mucha hambre a comer? Y comes. ¿Y qué pasa cuando terminas de comer? Quedas satisfecho. ¿Qué hiciste para acabar con el hambre? Comiste. Cuando dice Pablo, no satisfaga los deseos de la carne, es que es algo que tú quieres hacer. Y que cuando lo haces, estás satisfaciendo ese deseo. ¿Sí me explico? Son deseos que están en nosotros, deseos de la carne, cosas que nosotros queremos hacer. Que decimos, no, yo no quiero hacer eso, yo ya soy de Dios, ya Cristo vive en mí, ya no quiero hacer eso. Pero por eso el apóstol Pablo dice, no lo satisfagas. Porque si lo satisfaces, estás dándole gusto a tu carne y estás actuando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y por eso tenemos una lucha constante en nosotros mismos por querer hacer las cosas de la carne y no hacerlas del Espíritu, o viceversa. Querer hacer las cosas del Espíritu y no hacerlas de la carne. Eso es una lucha que nosotros tenemos, pero que al final de cuentas está en nosotros poderlas hacer o dejarlas de hacer. Y por eso el apóstol Pablo explica cuáles son estos deseos de la carne que buscan ser satisfechos en nuestras vidas. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice Pablo, y manifiestas son versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí les va, estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, quien satisface los deseos de la carne no tiene participación del reino de Dios. Pastor, pero yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Sí, tienes a Cristo o recibiste a Cristo, pero seguimos practicando las cosas de la carne. ¿Qué es lo que provoca ese deseo? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos hacen creer que lo necesitamos. Vuelvo al ejemplo. Si tienes hambre, ¿qué haces? Ajá, Gálatas 5, del 16 en adelante. Ya terminamos en el 21. Empezamos en el 16 y ahorita paramos en el 21. Volviendo al ejemplo de comer. Si tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos dijo que para saciar el hambre es bueno comer? Otra vez. Lo practicamos y funciona. Lo hicimos. ¿Cuándo lo aprendimos? Cuando éramos pequeños. Cuando éramos bebés, no sabíamos lo que era el hambre. Ni siquiera sabíamos cómo se decía eso que nosotros sentíamos. Sin embargo, había algo que nos inquietaba. Y siendo bebés, lo único que podíamos hacer era llorar. Y entonces nos dábamos cuenta que cuando llorábamos,
Mamá o papá venían y nos daban de comer y se calmaba esa sensación. Nos quedábamos tranquilos. Cuando empezamos a crecer, un niño que ya tiene un poquito más de entendimiento, que no es un bebé, un niño no distingue el hambre, no sabe qué es hambre, pero está inquieto y está molesto y a veces se pone chillón y a veces el hambre es tan fuerte que él cree que es sueño y se duerme y resulta que cuando despierta con más hambre, pero no distingue que es hambre. Y nosotros sabemos, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y luego de repente tenemos una sensación de hueco aquí adentro, que no sabemos qué se siente o qué es. Y de repente mamá o papá nos dicen, o alguien nos dice, no, lo que tienes es hambre. A ver, come. Y descubrimos que así se sacia esa sensación. Porque en realidad es una sensación. ¿Te has quedado algún día sin comer? Porque tienes tantas cosas que hacer y que te quedas sin comer durante el día. Que estuviste tan atareado todo el día que ni tiempo, ni te acordaste siquiera de comer. ¿Y tu cuerpo te lo pidió? No, porque tu mente no estaba pensando en eso. Pero cuando estamos de ociosos y no tenemos nada que hacer y estamos de flojos en casa, no nos la pasamos comiendo. Porque creemos que esa ociosidad o ese vacío es hambre. Solamente es una sensación que nosotros interpretamos de una manera. Todos estos deseos de la carne son sensaciones en la carne y que nosotros creemos que si los satisfacemos estaremos en paz. Nosotros creemos que si satisfacemos la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio, que si satisfacemos la ira, la contienda, la disensión, todo eso, le damos satisfacción a eso, vamos a estar en paz. Vamos a poner el ejemplo de la ira, por ejemplo. Nosotros decimos, no, yo no me quiero enojar. No, yo no me quiero enojar. No me voy a enojar. El Señor está conmigo. Soy un alma generosa de Dios y pura bondad y puro amor. Y no me quiero enojar. Y estamos, según nosotros, convencidísimos en el Espíritu de que ya no tenemos que enojarnos. Pero de repente empiezan a suceder cosas que empiezan a provocar sensaciones en nosotros. Que empiezan a hacernos sentir de cierta manera que decimos, algo tengo, y empezamos a ver cosas, a oír cosas que empiezan a alimentar esa sensación y llega el momento en que decimos, yo no me quería enojar, pero me hicieron enojar. No es cierto. Traíamos una sensación dentro de nosotros que estábamos buscando satisfacer de alguna manera. La persona que es alcohólica no deja de tomar solamente porque sí, sino porque se convence a sí mismo de que ya no lo necesita. Que no necesita el alcohol. Pero hay un problema con aquellos que confían en sus propias fuerzas. Cuando las fuerzas les falten, volverán a caer en la misma adicción. ¿Sí me explico? Dice, no, ya no bebo como antes. Antes sí, era bien borracho. No, ahora soy bebedor social. Ahora ya le bajé. Ya nada más me tomo una vez o me emborracho una vez a la semana, una vez al año. O sea, es lo mismo. No es la cantidad de las veces que lo haces. Es lo que haces. Si uno pudiera decir, no, es que yo no caigo en fornicación. Bueno, una vez al año a lo mejor si se me ocurre, pero una vez al año, o sea, pero no es como aquel que todos los días está cayendo en pecado. O aquel que miente, no, yo mentí una vez, pero una vez. ¿Qué diferencia hay entre los que mienten todos los días? O sea, pero no es cuántas veces lo hacemos, es que lo hagamos. Y entonces, esa sensación que queremos satisfacer, ¿dónde creen que se genera? No, es un deseo de la carne. ¿Pero dónde se genera? Lea conmigo. No pierda, ya no perdimos Romanos y no pierda Gálatas. Trate de no perder Gálatas. De todos modos lo busca al rato. Pero lea en Santiago. Santiago capítulo 1. Ahorita vamos a regresar a Gálatas y luego vamos a regresar a Romanos. Ok, ya vimos entonces que tenemos un problema entre la carne y el espíritu. Y veíamos, tomando en cuenta lo que leíamos en Romanos, que los que tienen una mente
natural se convierte en una mente reprobada delante de Dios. Y nosotros no queremos tener una mente natural, queremos tener una mente espiritual, que nuestra mente sea transformada. Pero vimos también que la mente natural es aquella que busca satisfacer sus propios deseos, los deseos de la carne. ¿Dónde se generan estos deseos? Lea en Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 12 en adelante. Santiago 1, del 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Leíamos en Gálatas que los que practican las cosas de la carne no tienen participación en el reino de Dios. ¿Sí estamos? Y aquí Santiago nos dice que si nosotros soportamos la tentación, o sea que no dice, ya no va a haber tentación para ustedes, no dice, soporten la tentación. Y el que soporta la tentación recibirá la corona de vida, será recompensado con vida eterna, tendrá parte en el reino de los cielos. Y luego dice el versículo 13, ¿sí está aquí conmigo? Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿La tentación viene de Dios? No. Ninguna tentación, ninguna oferta para caer en pecado viene de Dios. No. Él dice Santiago, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces cuando la tentación viene, ¿de parte de quién viene? De Satanás. Y esa tentación que él trae, no crean que Satanás se queda ahí con nosotros todo el día hasta que pecamos. Él solamente deja la tentación. Él solamente deja un pensamiento. Y cuando deja ese pensamiento, ya dejó una semilla ahí. Y entonces viene el trabajo, lo que les decía al principio, viene el trabajo de la mente. Y la mente empieza a trabajar. Y dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice, ¿qué es una concupiscencia? Es un deseo concebido. Es un deseo que nosotros almacenamos en nuestro pensamiento. Es decir, Satanás viene y dice, con que no te quieres enojar, hoy te vas a enojar. Y tú dices, no me voy a enojar, pero te viene el pensamiento, hoy te vas a enojar. Y no es que en ese momento te enojas y que la tentación, ya me estoy enojando. No, simplemente se quedó una semilla ahí, que en su momento se va a generar en un pensamiento y que a la larga va a ser generado en una concupiscencia, en un pensamiento concebido, en un deseo concebido, en nuestra mente, y que nosotros vamos a alimentar constantemente hasta que se realice. Dice Santiago, primero se genera una concupiscencia. ¿Cómo somos tentados nosotros? Pues, ¿en base a qué? Dice Santiago, a nuestras pasiones, a nuestros pensamientos. Nosotros somos, no es que el diablo no sabe nuestros pensamientos. Él no conoce lo que usted piensa. Así es que no tenga temor de que, el diablo anda viendo todo lo que yo pienso. No, el diablo no sabe lo que usted piensa. Pero entonces viene a dejar ideas, a ver con cuál caemos, a ver en cuál nos enganchamos. A lo mejor dice, pues te voy a dejar un deseo de codiciar el dinero. Pues a mí no me importa el dinero. Híjole, me falló, eso no le sirvió. Pues ahora vas a desear tener relaciones sexuales ilícitas. Y dices, eso no es para mí. Pero ¿qué tal el enojo? Hoy te vas a enojar. Y nosotros decimos, yo no me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero enojar, no me quiero enojar. Y entonces se genera un pensamiento en nosotros. Si yo le digo, ahorita, piensa en su fecha de nacimiento. No me la diga, piensa en su fecha de nacimiento. ¿Ya pensó en su fecha de nacimiento? Ahora, piense en una fecha importante. Su boda, el nacimiento de sus hijos, su graduación. Piense en una fecha importante. ¿Ya se acordó? Ok, ya tiene 2 fechas en su pensamiento. Ahora, por favor, no vaya a pensar en mi carro, en el Tsuru color vino que dejé afuera. No vaya a pensar en él. ¿Ya se acordó de él? Y seguramente se acordó hasta de la bolladura que trae en el lado izquierdo. Seguramente se acordó.
nosotros pensamos o creemos que el no pensar en algo, es decir, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, creemos que de esa manera lo vamos a sacar. Y no es así. Al contrario, estamos alimentando ese pensamiento. Así es el diablo. Yo no necesité enseñarle la foto de mi carro. ¿O sí? Usted ya lo conoce, usted ya ha visto el carro. Y cuando yo le dije, no piense en mi carro, ¿qué es lo que pensó? En mi carro. No lo conociéramos acá. Exacto. No, se hace una idea. Si no lo conoces, ¿qué creen? Me acabo de comprar un carro. Y empiezan a imaginar qué carro se compró. No lo conocen todavía, pero el solamente hecho de dejar la semilla provoca el pensamiento. ¿Sí me explico? Esa es la labor que hace el diablo. Satanás no tiene que dejarles el pecado en su corazón, solamente necesita dejarles el pensamiento. Solamente necesita dejarles la idea para que ustedes estén pensando en él, desarrollándolo en su mente, trabajándolo en su mente hasta que lo puedan completar. ¿Sí me explico? De ahí la importancia de cambiar nuestro pensamiento. De ahí la importancia de cambiar nuestra mente, de pensar de manera distinta. Porque si nosotros pensamos de la misma manera y tratamos de evitar los pensamientos malos, no estamos sometiendo nuestra mente a Cristo. Entonces, no es en lo que no tengo que pensar. Si yo le digo, hermanos, por favor no vayan a pensar en el pecado. Y empieza su mente, ¿cuál pecado, pastor? O sea, ese es el engaño de Satanás. No se trata de no pensar en el mal. Se trata de pensar en el bien. De cambiar nuestros pensamientos. Eso es lo que el diablo está buscando. Si nosotros, dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne y nos da una lista, y esa lista usted la puede completar con la otra parte que está en Efesios y luego con otra que está en Corintios, la lista es larga. Pero al apóstol Pablo dice, no satisfagan estos deseos, porque estos deseos nos alejan de Dios. Y cuando nosotros trabajamos con nuestra mente trabaja tan rápido nuestro pensamiento, que empieza a generar ideas. Y en lugar de generar ideas constructivas, empieza a generar ideas destructivas. Ese es el trabajo que el diablo hace en nuestras vidas. Nos deja pensamientos. Un niño, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, más chiquitos que Priscila, nosotros teníamos que salir de la casa. El más grande era David. David tendría como unos 9 años, Israel tendría 6 y Josué tendría 3. Entonces David era el más grande, pero de repente había veces que teníamos que salir y no había con quién dejarlos. Y como ir al trabajo o algo, y los teníamos que dejar a los 3. Entonces cuando salíamos y los dejábamos, los más pequeños, Israel y Josué, David pues ya estaba más tranquilo, ya había superado algunas etapas de su vida, pero los más pequeños se ponían a llorar, desesperados. Y lloraban y no te vayas, y no, ¿a dónde van? Y yo quiero ir y no se vayan, y lloraban desesperados porque... Y entonces nosotros nos dábamos a la tarea, en lugar de regañarlos, no, se callan y se quedan y los vamos a amarrar a la cama, si no, no. En lugar de hacer eso, lo que hacíamos era explicarles. Vamos a ir y vamos a regresar. No se preocupe, vamos a salir y vamos a regresar. ¿Qué es lo que tiene este mundo? Es que si les pasa algo, no nos va a pasar nada. Y es que si no regresan, no vamos a regresar. Hay una serie de pensamientos en los niños que les hacen generar en sus corazones ciertos temores. Pero cuando nosotros les explicamos a ellos, ellos tienen la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Creo que a veces son más abusados que nosotros y lo entienden más rápido que nosotros. Pero solamente es cuestión de explicarles. Solamente es cuestión de decirles qué tiene o qué significado tiene lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que entender también de la misma manera. Tenemos que pensar de la misma forma. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Ahora, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué explicación tiene eso que me está sucediendo? Si yo logro explicarle a mi mente que lo que me está pasando tiene una razón de ser, hay una razón del por qué suceden las cosas. Todo tiene explicación, todo tiene una razón de ser. Si nosotros le explicamos a nuestra mente, entonces nuestra mente entenderá y trabajará de la manera correcta. Ahora, sería mucho mejor, si yo lo explico respecto a la Biblia,
qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar después. De nada me serviría a mí saber qué es lo que pasa si no sé cuál es la solución al problema. ¿Sí me explico? Ok, ahora entendamos algo. Dice el apóstol Santiago, el pecado se origina ¿en dónde? En nuestra mente. Y Pablo dice que estos deseos del pensamiento, que no los debemos de satisfacer, tenemos entonces que buscar otra cosa en la que ocuparnos. ¿Sí me explico? Si no me debo de ocupar en el mal, me tengo que ocupar en el bien. Si no, si ya les explicaba, si yo les digo, no piensen en mi carro, en el Tsuru, el color vino que tengo allá afuera, si yo les digo, no piensen en eso, ustedes piensan en eso. Entonces no se trata de decirle a mi mente, no pienses en el pecado, sino se trata de decirle a mi mente, ocúpate de las cosas que te tienes que ocupar. Deja de pensar en los deseos de la carne. Cuando una persona peca, no es que el pecado llegó de repente. Entonces, caray, estaba distraído y pequé. No, es un pensamiento que se alimentó, que se generó en nuestras mentes y que fuimos alimentando hasta que lo pudimos llevar a luz. Es lo que dice Santiago. Se concibe, es decir, queda uno embarazado de ese pensamiento. Para que haya el embarazo tiene que haber una fecundación, entonces tiene que haber una semilla que fecunda otra semilla. Entonces en el pensamiento para el pecado pasa lo mismo. Tiene que haber un embarazo del pecado. Es decir, se generó una semilla en mi mente que va a estar trabajando. Un embarazo no dura un día, ¿o sí? ¿O sí dura un día? No, es un proceso. Y lo normal sería que fueran 9 meses. Bueno, hay embarazos prematuros, etcétera, etcétera. Pero lo normal es que tarde 9 meses. Y después de esos 9 meses, ¿qué es lo que da a luz? Un bebé. Bueno, el pecado trabaja de la misma manera. Engendra en nuestras vidas un pensamiento, una concupiscencia. Y les decía que una concupiscencia es un deseo concebido. Es un deseo que ya asimilé en mi mente de algo que quiero. A lo mejor batallo con él. Batallo con que, no quiero fallarle al Señor, no quiero pecar, no quiero eso, pero ya está el pensamiento ahí. Entonces, como ya está ahí el pensamiento, va a tardar un tiempo en gestarse, en lo que se produce hasta que da a luz. ¿Qué es dar a luz? Que nazca el pecado. El pecado no viene nada más así. El pecado tuvo que provocarse en un pensamiento y estar trabajándose en nuestra mente día y noche, hasta que nosotros decimos, sí, lo tengo que hacer. Nadie se va a enterar, no va a pasar nada. Pero dice la Biblia, dice Santiago, que ese pecado que se dio a luz produce muerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volvamos ahora a Gálatas, donde estábamos antes. Gálatas, capítulo 5. Ok, ya vimos en lo que no me tengo que ocupar. ¿Sí? No tengo que estar pensando, no tengo que pecar en eso, no tengo que enojarme. ¿Cuántas veces usted se repite, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar y se enoja? ¿Me le ha pasado? Bueno, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer, y lo hace. Ok. No se trata de no pensar en eso. Si ya les dije que al principio les decía que nuestro cerebro es como el CPU de una computadora, como el procesador de una computadora, una computadora no funciona por sí sola. Cuando los fabricantes de computadoras arman todas las piezas y ponen todos los circuitos y dicen, ya está la computadora terminada, ¿funciona? No, le tienen que meter el software. Todo el aparatajo ese, todos los circuitos y todas las partes y las piezas que tiene una computadora no funcionan si no tienen software. Nuestra mente es lo mismo. Nosotros tenemos un cerebro maravilloso que funciona haciendo maravillas. Dicen los que saben que apenas usamos el 10%, que estamos usando solo el 10%. ¿Se imaginan si usáramos el 100%? ¿Cuántas cosas no haríamos? ¿En qué dimensiones viajaríamos? ¿Cómo estaríamos moviéndonos en este mundo? Aceleraríamos nuestras partículas de manera que traspasáramos los muros. Si pudiéramos utilizar el 100% de nuestro cerebro. Bueno, no estamos usando el 100%. Pero el 10% que tenemos usando ya está lleno de información. Es de lo que hemos llenado nuestro cerebro. Es la información con la que hemos alimentado a lo largo de nuestros años.
Los niños pequeños apenas están alimentando su cerebro, apenas se están llenando de información. Los que ya estamos más caminaditos, pues ya tenemos un montón de información ahí almacenada, que es lo que provoca o produce ciertos pensamientos. Entonces, no se trata de no pensar en el mal, porque lo conocemos, alguna vez lo practicamos. Dice la Biblia que aquel que diga que no ha pecado está buscando hacer mentiroso a Dios, porque todos hemos pecado. Entonces, en algún momento practicamos el mal. Gracias a Dios, ya no deberíamos de hacerlo. Y qué bueno que ya no lo hagamos. Pero ahí está la información. Ya existe ahí el registro del bien y del mal en nosotros. ¿Sí? Ahora, si nosotros tratamos de evitar el pensamiento maligno o malvado o perverso en nuestras mentes, así como diciendo, no voy a pensar en el mal, no voy a pensar en el mal, pues lo único que vamos a hacer es recordarlo y practicarlo. Al final será un pensamiento, una concupiscencia que se engendra, y que da a luz el pecado y que trae por consecuencia la muerte. Pero dice el apóstol Pablo, allí en Gálatas capítulo 5, donde estábamos hace un momento, pero ahora vamos a leer el versículo 22. Ya leímos las obras de la carne. Cuando dice obras de la carne, no dice frutos de la carne, dice obras de la carne. Quiere decir que son cosas que hacemos, que se hacen. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia entre un árbol de manzanas y una fábrica de jugo de manzana. Hay una gran diferencia. Al árbol solito, por naturaleza, le brotan las manzanas. Pero en la fábrica de jugos, no es que diga la fábrica, a ver, que brota el jugo de manzana. No, tiene que traer las manzanas, procesarlas, triturarlas, sacar el jugo, meterlo en un envase y que salga el jugo de manzana. ¿Cierto o no? Hay una gran diferencia entre una obra y un fruto. Las obras de la carne son las cosas que hacemos para satisfacer la carne. Pero los frutos del Espíritu son cosas que nacen y brotan de nosotros de manera natural. Y eso es a lo que se refiere Pablo a partir del versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si las obras de la carne son las cosas que nosotros tenemos que practicar para que sean consideradas obras de la carne, mientras que los frutos del Espíritu son cosas que ya están dentro de nosotros, que ya deberían de brotar de nosotros. ¿Qué debería de brotar de nosotros? El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Deberían de estar en nosotros ya. Y deberían de brotar de manera natural. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto brote en mí? Para que estos frutos salgan de mí. ¿Mande? ¿Sembrando? No, ya está, ya fue sembrado en nosotros. Ya fue sembrado en nosotros y fue sembrado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue sembrado en nosotros? Cuando recibimos a Cristo y renunciamos al pecado. El Espíritu vino con nosotros, se puso en nosotros y sembró esto en nosotros. Entonces, llega el momento, tiene que llegar el momento en que esto tiene que brotar de nosotros. A veces sale en pequeñas cantidades. Dice, mi papá tenía un jardín en la casa que tenía antes, ya vendieron esa casa, pero tenía un patio grande y tenía árboles frutales, muchos árboles frutales. Y entonces, decía mi papá, cuando había un árbol de guayabas, sembró una planta de guayabas, creció el arbolito, lo vimos crecer, mi padre y yo lo plantábamos en el límite del patio. y lo vimos crecer y vino el primer año en que dio fruto. Pero dio fruto una guayabita por acá, otra guayabita por acá y otra guayabita por acá. Fue todo lo que dio. Y además cuando las comimos, no tenían sabor. Apenas si pintaba el sabor a guayaba. Y le digo a mi papá, yo era pequeño, y le dije a mi papá, ¿y esa es toda la fruta que va a dar? Dice mi papá, no. Y me lleva a un árbol de limones que tenía ahí, en un árbol viejo ya. De años, de muchos años. Yo me trepaba a ese árbol y subía y cortaba los limones. Y decía, mira, a ver, párate aquí abajo. Y agarra a mi papá y sacude el árbol. Y caen un montón de limones. Y me dice mi papá, este árbol ya sabe dar el fruto. Aquel apenas está aprendiendo. A mí me parecía curioso que el árbol tuviera que aprender a dar el fruto.
Pero hoy que conozco a Cristo y que la Biblia me enseña que el fruto, el árbol no aprende a dar fruto. El árbol ya nace sabiendo dar el fruto. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya sabemos hacer lo bueno. El problema es que no lo hacemos. El problema es que no queremos hacer. Porque queremos satisfacer los deseos de la carne. Es decir, yo quiero seguir haciendo lo malo. Quiero seguir sintiéndome bien. Aunque mi espíritu dice, no, tienes que dar un buen fruto. Está en ti amar. No, pero es que no se lo merece. Está en ti amar. Está en ti tener paz. Ay, pero estoy tan inquieto. No, ten paz. Y estos frutos del Espíritu son naturales en nosotros porque ya fueron sembrados en nosotros para que nosotros vivamos en ellos. Y cuando nosotros vivimos en los frutos del Espíritu, logramos que estos frutos, se vayan multiplicando. Con este árbol de guayabas, conforme pasaron los años, cada vez eran más y más y más guayabas. Y cada vez eran más ricas. Y cada vez eran más dulces. Y pareciera que sí, el guayabo aprendió a dar su fruto. Pero en realidad no, lo que le faltaba era madurar al árbol. Nosotros lo que necesitamos es madurar. Madurar en el Espíritu. Para que estos frutos del Espíritu que están en nosotros ya sean constantes. Entonces, no es algo en lo que tengo que pensar. Es algo que ya se da natural en mí. Y que se tiene que dar porque mi pensamiento está en eso. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que estos frutos fluyan en mí? ¿Mande? Madurar. Eso es parte de nuestro proceso y nuestro crecimiento en Cristo. ¿Mande? Sí. Conforme vayamos madurando lo iremos haciendo. Pero si nosotros no pensamos en ello, no va a suceder. No sé si me explico. Si yo no pienso en hacerlo, no va a suceder. Por eso dice... ¿Cómo te decía, no? El querer es hacer. Sí. Nosotros debemos de querer hacerlo. Y curiosamente la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces Dios pone en ti el no enojarte. No te enojes. Dios te lo pone en ti. Dices, no, pero yo quiero enojarme. Porque es la única forma en que me escuchan. Es la única forma en que me hago respetar. Es la única forma en que me van a valorar. Es la única forma en que me van a hacer caso. Y creemos que es así, pero no es cierto. Porque en nosotros no está la naturaleza del pecado. En nosotros está la naturaleza del Espíritu. ¿Sí me explico? ¿Qué hacemos cuando pensamos en el pecado? Pues estamos queriendo ir a una naturaleza que no nos corresponde. Y por eso las cosas nos salen mal. Porque ya ni pecamos a gusto, decía un hermano. Ya no hacemos las cosas del pecado a gusto, porque ya tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo está mal. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces yo tengo que pensar. Lea conmigo en Filipenses. No solamente tengo que querer hacerlo, que es lo que decían. Tengo que pensar en ello. ¿En qué me tengo que ocupar mis pensamientos? Si estamos hablando de transformar nuestra mente, ¿en qué tengo que ocupar? Si yo digo, hermanos, no piensen en el pecado, ¿qué es lo que pensamos? En el pecado. Pero si yo les digo, hermanos, mejor ocúpense de pensar en el bien, ¿y en qué me voy a ocupar mi mente? En el bien. Y entonces ya no habrá tiempo para pensar en el mal. Dice la Biblia que la ociosidad alimenta muchos males. Cuando nuestra mente está de ociosa, empieza a vagar. O una de dos, empezamos a ser unos tiranos o empezamos a pensar en ser unas víctimas. Y nos volvemos víctimas de las circunstancias. No, pues a mí todo me sale mal, es que todo está mal para mí, es que nada me resulta. Nos hacemos víctimas de las circunstancias por la ociosidad de nuestros pensamientos. Pero nos volvemos unos tiranos, mañana me la van a pagar, ahora sí me voy a desquitar, de esta no se las voy a perdonar, nos volvemos unos tiranos. O unas víctimas por la sociedad de nuestro pensamiento. Pero cuando pensamos de manera correcta y nuestra mente está alineada a las cosas que nosotros debemos de pensar, nuestro pensamiento no está pensando en el mal, sino que está pensando en el bien y por lo tanto los frutos que saldrán de nosotros serán los frutos del Espíritu. Lea en Filipenses capítulo 4. Ahorita vamos a terminar en Romanos donde empezamos. Filipenses capítulo 4. ¿Ya está ahí?
Vamos a leer el versículo 8 en adelante. 8 y 9 nada más. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿en qué tenemos que pensar? Exacto. En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto tengo que, si usted tiene tiempo libre para pensar, en esto debería de pensar. No en lo mal que le fue, ni en el daño que le hicieron, ni en los problemas que le causaron, o en las cosas que no le resultaron, en los fracasos pasados. No. En eso no tenemos que pensar. Si acaso pensamos en el pasado, será para reflexionar acerca de él y pensar en lo bueno que podemos hacer para cambiarlo. No se trata de pensar en el pasado para enfrascarnos en el pasado y detenernos en el pasado por las cosas que no logramos o no pudimos hacer. Sino se trata de pensar en el pasado para reflexionar acerca de lo que hicimos mal y cambiarlo por algo en lo que valga la pena pensar. Yo tengo que pensar en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto tengo que pensar. Y luego dice Pablo en el versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y entonces viene el hacer. Primero tengo que pensar y luego tengo que hacer. Si yo pienso primero en lo que debo de hacer, si primero quiero hacerlo sin pensarlo, las cosas no salen bien. Vamos a caer en el error del pensamiento de la maldad. Porque recuerde que ese deseo está ahí molestándonos constantemente para ser satisfecho. El deseo de la carne. Pero nosotros ya no estamos conforme a la carne. Hay una lucha, dice Pablo, lo leíamos hace un momento, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Siempre habrá una lucha. ¿Quiere decir que los deseos de la carne van a seguir batallando en nosotros? Sí. Pero yo decido a qué le hago caso. Si yo decido satisfacer mis deseos de la carne o yo decido pensar en lo que vale la pena pensar. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. ¿Sí podemos cambiar nuestra mentalidad? Por supuesto que sí. ¿Podemos mejorar nuestra manera de vivir? Sí, cambiemos nuestra manera de pensar. Muchas veces pensamos que cambiar nuestra condición de vida es tener más dinero, mejor casa, mejor carro, y creemos que sí cambiamos nuestra condición de vida. No, no es cierto. Porque aunque tengamos mucho, seguiremos siendo las mismas personas con los mismos problemas. La diferencia será que ahora tendremos dinero para salir de ellos, a lo mejor. Y habrá problemas de los que podamos salir, pero habrá problemas de los que no podamos salir con dinero. Pero el carácter, la vida de la persona no cambia por el dinero, ni por cuánto tiene, ni por las cosas materiales que pueda lograr en la vida. La persona cambia porque cambia dentro de sí. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok, terminamos con esto. ¿Podemos cambiar nuestra condición? Sí, sí la podemos cambiar. ¿Cómo podemos cambiarlo? Cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar en lo que pensamos. Aquí Pablo le dice a los filipenses en qué tienen que ocuparse y qué es lo que tienen que hacer. Y Pablo le dice qué es lo que tienen que hacer. Les dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. A veces queremos proclamar la palabra de Dios diciendo, Dios está conmigo, aunque esté pecando. Dios está conmigo, aunque esté mal. Aunque esté maldiciendo en lugar de bendiciendo. Dios está conmigo, yo soy cristiano y Dios está conmigo, aunque yo esté lejos completamente de Dios. Dios está con nosotros porque hacemos lo que debemos de hacer, porque hacemos lo correcto. Incluso dice la Biblia que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Entonces sí tiene que ver nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia Dios para mejorar nuestra condición de vida. Pero todo se origina en nuestro pensamiento. Si nosotros pensamos que solamente por decir, por declarar, no sé, una más común. Decimos, voy a sanar, y por creer que voy a convencer a mi mente de que voy a sanar, no pasa nada. No es un acto, la fe no es un acto de mentalidad o mentalista. La fe es un acto de creerle a Dios. O sea, yo creo que Dios me puede sanar,
pero todavía me siento mal, pero Dios me dijo que me sanaría. Entonces yo voy a creer, y como les he venido diciendo y repetido últimamente, ¿hasta dónde voy a creer? Hasta el final. Yo voy a creer que Dios me va a sanar. ¿Cuándo? Cuando Él pueda hacerlo, cuando Él decida hacerlo, o cuando mi fe sea lo suficientemente fuerte para esperar el milagro. Pero de que Dios lo dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Yo creo que así lo va a hacer. Pero no es porque yo convenza a mi mente. No es que yo le diga a mi mente, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, y todos los días me la paso durmiendo. O sea, nunca va a llegar la riqueza, ¿o sí? No, pero estoy convenciendo a mi mente, estoy convencidísimo de que voy a ser rico. No, tengo que pensar en ello, pero tengo que hacer también. Y tengo que actuar. Entonces, si yo vivo en los frutos en las obras de la carne, tendré por consecuencia una mentalidad natural. Pero si vivo pensando en las cosas que son dignas de pensar, y vivo haciendo lo que la Biblia me dice que yo haga, sí mi pensamiento va a cambiar. Y ahora regresemos a Romanos, donde partimos hace un momento, y con eso terminamos. Romanos capítulo 8, vamos al 8, porque habíamos leído Romanos 1, pero no, vamos al 8. Romanos 8, versículos 6 al 9. Otra vez, vamos a volver ahí. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y leíamos en Filipenses que Pablo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo es que el Dios de paz está con nosotros? Ocupándonos de las cosas del Espíritu. Ahora lea el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, refiriéndose a usted y a mí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿qué tenemos que ocuparnos? En vivir en las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si uno puede decir, híjole, pastor, pues yo me la paso haciendo las cosas de la carne y no las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos completamente, recibir a Cristo en el corazón, como volver a empezar nuestra historia, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y volvamos a tener comunión con el Espíritu y vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Ya leímos en Gálatas, leímos los frutos del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. La templanza es el dominio propio. Entonces en esto tengo que pensar. ¿Es que no puedo amar? Sí, sí puedo amar. ¿Es que no puedo perdonar? Sí, sí puedo, porque amo. Porque el Espíritu de Dios está en mí y entonces yo puedo amar. Puedo perdonar. Ay, es que estoy intranquilo. No, yo tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Y puedo confiar en Dios que todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, todo se genera ¿en dónde? En nuestra mente. Nuestra manera de pensar. En cómo pensamos. Pastor, entonces no es en el Espíritu ya está trabajando. El Espíritu ya está, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Ya está ahí en ti, ya pone en ti el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Ya está en ti el Espíritu, pero entonces tenemos que trabajar en común acuerdo con el Espíritu y hacer a un lado los deseos de la carne. ¿Sí está conmigo? ¿Será muy difícil? No. Es decir, ¡sí! No, no es difícil. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Porque el Señor Jesús ya lo hizo. Él venció a la carne. Él estaba sujeto a pasiones como las nuestras, pero no cayó en ninguna. No cayó en ninguna pasión. Y nos dejó testimonio de que sí se puede. Y Él lo hizo por nosotros. Él venció a la carne por nosotros. Y clavó en la cruz del Calvario todo pecado y toda iniquidad. Entonces, Él ya lo venció. Decía antes de Romanos que si nosotros pensamos, hacemos cosas de la carne, pues nuestra mente está pensando en esas cosas. Exacto. Entonces, igual tiene que ver lo que estamos haciendo. Si nosotros venimos a escuchar
y a alimentarnos mentalmente, pues son cosas que se van a ir alimentando. Pero si no venimos y estamos en otras cosas del mundo, pues en esas cosas vamos a pensar. Y más aún, si lo que te llevas no lo practicas o no lo pones en acción, pues de nada sirve. Entra por un oído y sale por el otro. Entonces, por eso dice Santiago también, dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, una cosa es que lo oigas, ¿qué dijo el pastor? ¿Quién sabe? Estaba bueno, pero no me acuerdo qué dijo. Pero si yo lo oigo y lo pongo en acción, amo, perdono, tengo paz, tengo fe, tengo confianza en Dios, tengo dominio propio, practico las cosas del Espíritu. Si lo pongo en acción, entonces sucederá en mi vida que mi vida cambiará. ¿Sí? No necesitamos aprendernos toda la Biblia. Ojalá pudiéramos aprendernos toda la Biblia. Sería maravilloso que usted se supiera toda la Biblia, de pasta a pasta. Pero de nada serviría sabérnosla si no la practicamos. A lo mejor usted se sabe 5, 10 versículos, 15 pasajes de la Biblia, 4 historias de 4 personajes. Con eso que usted conozca y lo ponga en acción y haga conforme a la palabra de Dios, su vida cambia, definitivamente. La vida del cristiano no cambia por arte de magia. No es el tiempo lo que genera el cambio. Son las acciones que produce nuestro pensamiento para que seamos hacedores y no solamente oidores. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude. Y que nuestro pensamiento empiece a generar en nuestra vida una convicción tan grande que nada nos pueda mover. Porque es aquí precisamente, en nuestra mente, que se genera la fe. Ay, pastor, ¿en serio? Sí, lea Hebreos 11:1. Tiene que ver con el pensamiento. Dice la Biblia, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 cosas, certeza y convicción. ¿Eso en dónde está? ¿En el estómago? ¿En el corazón? ¿Acá? ¿Qué es lo que te da certeza? Certeza es seguridad. ¿Qué es lo que te da seguridad? ¿Saber algo? Si no lo sabes, no te da seguridad. ¿O no? Cuanto mejor sabes manejar el carro, te sientes más seguro. ¿Ah? Pero eso no llegó así como por arte de magia. Tuviste que practicar hasta que tenías la certeza de que tú ya podías manejar. Y la convicción es un conocimiento que te convence. Entonces, ¿dónde está eso? En la mente. Entonces, la fe es algo mental. No es algo ilusionario. Tampoco estoy diciendo que es algo de mentalismo. No se confunda. No. Es algo que está generándose en tu mente porque tú conoces y sabes lo que la Biblia dice acerca de quién es tu Dios. ¿Amén? Entonces estaremos convencidos de quién es nuestro Señor. Y tendremos la fe para creer que Él puede hacer cosas extraordinarias. Empezando por cambiar nuestra manera de pensar. ¿Amén? Y hagamos lo que dice Pablo. Llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la voluntad de Cristo. ¿Amén? Vamos a orar. Cierre sus ojos y díganle, Señor, mi mente es tuya. Todos mis pensamientos te pertenecen. Todo lo que está en mi mente, en mis recuerdos, en mis memorias, todo lo que he aprendido a lo largo de los años, lo traigo a tus pies para que tú hagas en mi vida como tú quieras. Te rindo todo mi ser, Señor, y principalmente mis pensamientos. Yo quiero pensar en lo que es digno, en lo que es bueno, en lo que es verdadero, lo que merece, Señor, honor y gloria para tu nombre. Señor, en esto quiero dedicar mis pensamientos y que mis pensamientos me lleven a actuar y a hacer conforme a tu voluntad. Aprendiendo lo bueno, aprendiendo lo que es digno, aprendiendo lo que es verdadero, aprendiendo aquello, Señor, que me fortalecerá en Cristo Jesús. Bendice mi mente, bendice mis pensamientos y llévame, Señor, a ser más como tú. De manera que alcance la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y mi mente sea cada día más como la mente de Cristo. Y todo aquello, Señor, que afecta mi vida, que entorpece mi vida y que molesta mi vida, Señor, hoy sea cambiado y transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Porque ya no estaré sujeto más a la carne, sino que haré las cosas que el Espíritu Santo me guíe a hacer por tu buena voluntad, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y creemos fielmente, Señor, que tú cambiarás nuestra mentalidad para que seamos más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.